Un héroe extranjero. Capítulo 7. El regreso a México fue completamente tranquilo para Daniel, aparte de tener a su madre enojado con él. Era sorprendente lo que podías hacer en solo 3 días cuando usabas tu tiempo libre para luchar contra el crimen como un superhéroe. Había sido citado al Capitolio, cenado con la familia y luego había desarmado a un terrorista experto en química argentino. Luego se había trasladado a la sede de la OTAN en Bruselas. También había sido mandado a matar por el director de una organización que abogaba por la paz, usando a nada más ni nada menos que a una multinacional que tenía el monopolio de los héroes. Luchó contra el ser más fuerte del planeta, y salió 100% victorioso porque aquel tipo era un cobarde. Bueno. Incluso él saldría huyendo si le detonaran una explosión nuclear en tu cara. Mientras pensaba en qué hacer para volver a encontentar a su madre, observaba su tableta de negocios. Allí observaba las noticias que había causado tendencia durante estos días. El rescate exitoso del grupo argentino que se había perdido por África habían sido citados a una entrevista en un canal famoso de Buenos Aires. Evidentemente, la agencia federal había prohibido la divulgación del ataque cibernético por parte de China, disfrazando la historia como falla técnica por causa de un polvo cósmico. También las noticias cuestionaban la ausencia del héroe Homelander ante la aparición de su persona con la gente desaparecida, llevando a los fanáticos a un montón de conspiraciones que acusaban a Homelander de no haber asistido a la búsqueda. Cuando se le había pedido opinión al respecto, no había emitido algún tipo de comentario. Lo que conllevó a que la gente pensara más al respecto. Eso serviría para fastidiar a esa gente de Bout. Por otro lado, se había aprobado un permiso fuertemente restringido de parte de la OTAN para el libre ejercicio de sus habilidades al servicio de la humanidad. Así se llamaba el tratado que habían creado. Se trataba de un montón de reglamentos que tenía que tomar a proceder para poder actuar en países extranjeros en el continente europeo. Dejando fuera del tratado a China, Corea del Norte, Estados Unidos y Rusia. Siempre y cuando cumpla los reglamentos, podría ir a cualquier parte en cualquier lugar. Incluso si estaría fuertemente monitoreado, la Agencia Federal de Asuntos Internacionales se encargaría de sus trámites legales. En solo 3 días había logrado hacer retroceder a los gobiernos que estaban en su contra. Daniel había dejado a su madre en casa, completamente enojada, pero nada que no pudiera arreglar. Se dirigió hacia el lado norte de la Ciudad de México, había llegado a su edificio central de su empresa, Tecnología Suárez. La asistencia de hoy era importante para su persona. Pues el día de hoy presentaría una tecnología en fin de tomar un contrato de financiación de parte de la Agencia Espacial Mexicana. La Agencia Espacial Mexicana es un organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes encargado de dirigir la política espacial de México a fin de coordinar la tecnología, infraestructura e investigación para la consolidación del sector espacial de México. Fue la agencia que le había financiado en desesperación de sacar a México de una crisis con la creación del exoesqueletos y las prótesis. Y ahora, con el uso de su ingenio, el presidente actual de la nación, Andrés Manuel López Obrador, estaba inmerso en una carrera política aeroespacial que permitiría a México lograr llegar a la Luna para 2025. Con la ayuda de varias ideas, la asistencia de su persona como el héroe Yokahu y la financiación del 2% del presupuesto del país, lograrían llevar a la nación a un nuevo estatus. Eso y el presidente quería asegurar su reelección. Tras adentrarse a su empresa, su secretaria le había dirigido hacia la sala de pruebas en el que presentaría el prototipo de la nueva tecnología que permitiría llevar a México al espacio de manera estable y segura. Señor Suárez, es un placer volver a verlo, un señor le saludó. Se trataba de nada más que Salvador Landeros Ayala, quien quería ver por sus propios ojos lo que Daniel le tenía preparado para el día de hoy. Hace mucho que no nos vemos, es un placer volver a pisar este lugar lleno de innovación. Daniel le asintió, sonriéndole. Le dio la mano y agradeció la asistencia de este hombre porque tenía en cuenta que sorprendería a este señor, lo que implicaría que podría aumentar el 2% del presupuesto a un 3%. El señor también quería una buena impresión de su parte porque quería casarme con su hija. Pudo verlo en su mente cuando en una de sus visitas había traído a una nueva secretaria. Al lado de los inversionistas que también estaban interesados en lo había creado para el proyecto aeroespacial, una chica de pelo corto y curvilíneo se acercó al señor Ayala para estar a su lado, tenía una pequeña carpeta en su mano, mientras le sonreía con entusiasmo. Buen día, señor Suárez. Es placer volver a verlo. Ella saludó, completamente contenta con el hecho de tratar de mostrar su mejor aspecto de sí misma.
No era un secreto para el mundo que el joven y millonario Daniel Ramírez Suárez era soltero. Literalmente nunca lo encontraron interactuando con alguna mujer en su día libre además de su familia. Según lo que Daniel había podido leer con su telepatía, quería ser la primera chica, entrar en su vida personal y mediática. Era una lástima que fuera una chica malcriada, mimada, narcisista y carente de empatía emocional. Ella no era normal en lo más mínimo, no era una buena persona con el quien estar. Si bien a veces había cosas que desearía nunca haber visto telepáticamente, también habían cosas que le hacía agradecer poseer su habilidad telepática. De hecho, todos sus inventos habían vuelto realidad debido a que su capacidad mental era la base de su gran intelecto. El presidente tiene muchas expectativas el día de hoy, hijo. Aunque cualquier cosa que muestres, sé que será muy increíble. El señor Ayala dijo, mientras empezaban a caminar hacia el fondo de la habitación. Allí, se encontraba una plataforma en el que se encontraba una vitrina oculta en una manta blanca. A su lado, un joven científico que trabajaba en el proyecto los esperaba a cada uno de ellos. Un grupo prensa transmitía en vivo en el canal nacional y por streaming por YouTube y otras plataformas para el público internacional. Sé que los que les tengo preparado les encantará, no tengo duda de eso. Con el avance que estoy a punto de mostrar, lograremos llenar los requisitos previos para empezar con las pruebas de los lanzamientos de los astronautas en entrenamiento. Daniel les aseguró, y de hecho, incluso él no podía dejar de sentir un sentimiento de entusiasmo ante lo que mostraría el día de hoy. Seguro que así será. La hija del señor Ayala agregó con una sonrisa. Daniel no tuvo más opción que mostrar una sonrisa incómoda para empezar. Gente, no les quitaré más tiempo y empezaré de una vez al grano. El proyecto que les muestro es un prototipo de la mejor tecnología aeroespacial hasta el momento. Destinado para garantizar una absoluta protección de nuestros astronautas, aquí les presento. El super traje espacial de navegación operativo vital y adaptativo. El manto blanco fue retirado de golpe, dejando ver la muestra del traje blanco con un casco similar a la del héroe Yokahu y un astronauta. Todos se sorprendieron ante la aparición del traje, mostrando interés por la estética del traje, cual no parecía un traje espacial en lo más mínimo comparado con las mostradas por la NASA. Logrando la atención de los inversionistas, siguió explicando. También llamado como Super Traje Nova, es un traje de alta tecnología portador de un sistema de exoesqueleto semimotorizado, con una interfaz de alta capacidad de procesamiento sensorial que mejora la percepción a los efectos espaciales, la protección de ambientes hostiles. Además de mejorar la fuerza y la velocidad del usuario, como también el rendimiento físico del usuario en un 30%. Daniel decía, mientras observaba cómo el científico se colocaba el traje con entusiasmo. Increíble. Eso es un super traje, uno de los inversionistas estaba sin palabras. Demonios, Lucas, graba esta madre. El supervisor de camarógrafo casi arrancaba la cámara para enfocar mejor el traje, ignorando completamente a Daniel. En parte. Pero es un traje con fines de protección total para la plena adaptación de un astronauta en el espacio. A continuación, explico los componentes del traje astronauta Nova. El traje está compuesto por 4 capas primarios y vitales para la supervivencia del usuario. Primero está el traje corporal interno, hecho de un material sintético capaz de absorber la humedad, conectado con un sistema capaz de alterar su forma para ajustarse a nuestros pilotos. El científico mostró la primera capa mientras ésta se ajustaba sola. Un pequeño rastro de vapor salió del traje. La segunda capa se trata de un gel hidrostático ubicado en la parte superior de la capa corporal. Esta capa regula la temperatura del traje, como también es capaz de cambiar su densidad a la forma del piloto. La temperatura dentro del traje es controlada por una tela absorbente de humedad por debajo de la capa hidrostática. Su alta capacidad de soportar presión le permite ser presionada a varios niveles para potencialmente salvar la vida del usuario si éste fuese expuesto a altas fuerzas G o a un impacto a alta velocidad. Entre la tercera capa, tenemos la tercera capa denominada como capa electrotáctil de metal amorfo. Este tipo de metal es un metal artificial creado por nuestra empresa diseñada justamente para este propósito. Entre las placas externas del traje y el acolchado, existen superconductores que interactúan con capa amorfa de metal y la primera capa del traje, el cual le permite enviar señales eléctricas constantes a la tercera capa para permitir una constante deformación. La magia surge de este, permitiendo que la capa de metal amorfo funcione como músculos artificiales. Esto aumenta por 5 la fuerza, velocidad y tiempo de reacción al usuario. Y por último, tenemos la última capa, el sello de presión.
El sello de presión es lo más vital, si no lo más importante del traje. El sello mantiene el traje hermético, bajo la presión de las profundidades del mar o en el espacio. Es un sello muy fuerte que permite proteger al usuario incluso de la radiación masiva de una ola solar. Daniel explicó, dejando a las personas más que impresionadas. Mientras que muchos esperaron un traje ligeramente superior, con algún tipo de interfaz de alta comunicación o algo así, no esperaron que le describieran un maldito tanque con forma humana. De hecho, el científico se había puesto el traje, se había colocado un exoesqueleto como último paso que se había adherido casi de manera simbiótica. Esta se había adherido de tal forma que no se veía la diferencia entre el traje del exoesqueleto. Y por último, el exoesqueleto le permite mejorar la movilidad de los movimientos de la tercera capa, mientras que en el torso, posee una coraza de titanio que protege los circuitos del sistema de navegación del traje, una base de datos auxiliar, una reserva de aire de 60 minutos junto con una pequeña compuerta que alberga una batería portátil desarrollado por la compañía brasileña Tensao. El traje también portaba placas de protección para el exoesqueleto. La batería podría tener una duración de una semana, pues verá, el manejo de traje es completamente operativo, pues los impulsos eléctricos que expone la piel humana es suficiente para dotar al traje de una buena movilidad en caso de que la batería fallara. La fuente de energía está para auxiliar el sistema y dar movilidad al exoesqueleto, ya que de lo contrario esta se reduciría las capacidades físicas mejoradas en un 60%. Daniel explicó, completamente orgulloso de sus esfuerzos. Agradecía poder experimentar una de sus felicidades de su vida pasada, un pequeño juego espacial que usaban tanques humanoides para luchar contra lagartos alienígenas. ¿Cómo lograste hacer todo esto? Uno de los inversionistas preguntó, completamente incrédulo. Daniel pudo ver que se trataba de uno de los espías que la CIA había plantado en el gobierno, le pagaban una suma extraordinaria de dinero para poder proporcionar información de mis nuevos avances. La Agencia Federal de Asuntos Internacionales ya tenía conocimiento de tal sujeto, y lo estaban utilizando como contraespía sin que se diera cuenta. Por otro lado, este hombre había sido empleado de la NASA en algún momento antes de que fuera despedido. Pensé que sería bueno no tener a nuestros pilotos espaciales con un sistema lo suficientemente bueno como para sobrevivir al despegue y el vacío espacial, la falta de gravedad y el descenso. Daniel se encogió de hombros. No, me refiero a que, es solo que... ¿Cómo lo hiciste? Aún estaba sin palabras, como todo México, como toda persona que observaba la transición. Es sencillo, Augusto. Ayala dijo sonriendo, mientras posaba su brazo en el hombro de Daniel. El señor Suárez es el genio del siglo XXI. Una vez más, México hace historia, estoy muy seguro de que el presidente se sentirá muy orgulloso de sus esfuerzos para levantar el orgullo y la genialidad intelectual de esta nación. Más tarde el presidente había llamado a Daniel para hacer un comunicado. El presupuesto había aumentado a un 3% y se esperaba que participará en el proyecto de creación del barco espacial que llevaría a México a la Luna en unos pocos años. La noche en los barrios eran silenciosos. A pesar de que las actividades ilegales aún seguían presente. El bajo mundo nunca cayó en México, al menos, no por completo. Arrastrándose, se adentró a la absoluta clandestinidad, buscando formas nuevas de seguir sobreviviendo mientras soportaban las represalias de la Agencia Federal de Asuntos Internacionales, mientras el héroe que todos los del bajo mundo maldecía con terror y respeto al único héroe que se propuso hacer lo que en teoría se suponía que tenía que hacer. Temor por lo que representaba una monstruosidad como Yokahu, y respeto porque a pesar de todo ese poder, el héroe nunca tuvo la necesidad de matarlos, sin importar qué tan crueles fueron. Y sabían que no era porque éste tenía miedo a matar, sino que simplemente no necesitaba hacerlo. Tenía tanto poder que claramente tenía opciones antes de llegar a eso, y agradecían vivir al menos. Fue la primera vez en la historia que todo el bajo mundo se había unido para evitar la aniquilación del negocio. Y tuvieron que ser más inteligentes para seguir con esto. Por otro lado, la mercancía se había disparado a precios nunca antes visto, lo que fortaleció la determinación del crimen. Entonces Kiko Encuatero había tomado la noche de hoy para llevar a cabo una venta que le permitiría ganar mucho dinero. Una española, de 17, aún estaba fresca, lo que significaba que sería un pago extra. Un ex-narco que había logrado escapar del negocio antes del golpe superhumano se había adentrado al mundo del proxenetismo. Cada mes se necesitaba de nuevas chicas exóticas y se pagaba bien por una chica ejemplar. Kiko dirigió su camioneta hacia el callejo que unía un motel y una oficina de seguros.
Saliendo de la camioneta, un hombre le recibió, fumando un cigarro a la espera de Kiko. ¿Qué traes? Kiko le saludó. Coraje, le respondió, mientras seguía observando su cigarro. Qué pesado eres, toma el lado positivo de esto, mira, que te tengo un regalo. Kiko animó, lo que no le hizo gracia al comprador. Métase su lado positivo donde no te llega el sol, pendejo. Terminemos esto de una vez. Interrumpió. Qué pesado Bien, no entiendo tu desesperación, ni que Yokahu, fue interrumpido cuando su boca fue tapada con fuera. Pendejo de mierda, cierra la boca, dijo, más en pánico que enfurecido. Miró hacia los cielos con inquietud, esperó unos segundos antes de suspirar de alivio. Maldito idiota, no invoques su nombre. Él puede escucharte desde el cielo. El hombre le regañó, completamente nervioso. La huella psicológica que había dejado Yokahu en el inframundo fue horrible. Hubieron ocasiones en que las personas gritaban por el héroe hispano y eran salvados, casi como si escuchara sus plegarias. Como si las personas le vendiera el alma a ese demonio de los cielos. De todos los superhéroes, Yokahu fue el más terrorífico. Era por eso que se enfocaban en extranjeros dentro del negocio de la trata. Creían que si tomaban a personas de su propia gente, podrían invocar a ese demonio, y con el tiempo suficiente poder ser rescatados. Sin embargo, los extranjeros no tenían esa protección, por así decirlo. Ellos tampoco gritaban su nombre, porque lo que fue más rentable, y más seguro secuestrar extranjeros y no mexicanos. Sea la última vez que menciones su nombre en este lugar. ¿Te atreves a hacerlo nuevamente y puede que no la cuentes? El hombre dijo. Demonios, siento escalofríos hasta en las pelotas. Vamos, muéstrame la mercancía, este lugar ya no es seguro. Dijo el hombre. Bien, déjame te enseño. Es una española, por lo que el lenguaje será perfecto. Y también, mientras ambos hombres se dirigían a la camioneta, una sombra había pasado por el periférico de los hombres, provocando que ambos lo notaran. ¿Qué mierda? Kiko pensó, completamente sorprendido. El hombre nervioso había sacado su arma y él le siguió. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó. Yo qué sé. Dijo el hombre. ¿Crees que sea yo, el que vuela? Kiko preguntó. El que vuela no actúa de esa manera. Si fuera él, ni siquiera nos enteraríamos. Parece ser que hay otro cabrón tratando de hacerse el héroe. Ya hemos matado unos cuantos a discreción. Pero son como plagas, te deshaces de uno y salen como 10. Decía. Con la completa reclusión del bajo mundo, mucha gente trató de volverse alguna especie de superhéroe. Incluso había un puto sindicato llamado Asociación de Héroes Latinoamericano. Era una organización de fanáticos adinerados que habían acogido a un montón de personas normales, son habilidades extraordinarias que quisieron ser héroes. Más tarde se había expandido por otros países en Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, no tenían ninguna relación con Yokahu, o la Agencia de Asuntos Internacionales. Ellos salieron a las calles y se deshicieron de uno que otros ladrones de viviendas y asaltantes, criminales que Yokahu no tenía tan pendiente. Pero los que se adentraban demasiado a sus territorios, eran desaparecidos. No les daban tiempo a que rogaran por sus vidas, que llamaran al demonio volador, los callaban permanentemente. No podían permitirse que ese demonio se adentra en lo poco que les quedaba. La sombra una vez más pasó. Fue demasiado rápido como para poder lograr dispararle. Sin que pudieran darse cuenta, la sombra salió disparada contra el hombre, y lo arrastró hacia las oscuridades del callejón. ¡Adiós! ¡No! Los gritos del hombre habían perturbado a Kiko, quien tenía muy claro lo que tenía que hacer. Tengo que salir de aquí. Se dijo, mientras salía corriendo hacia su camioneta. Mientras llegaba hacia camioneta, una figura negra había caído en la camioneta en un fuerte estruendo. Fue una figura negra envuelta en una capa negra. Portaba un casco negro con 2 círculos rojos en sus cuencas. La sombra se acercó a Kiko, saltando del carro. ¡Qué mierda! Kiko no lo pensó 2 veces y le apuntó para dispararle. Sin embargo, aquella sombra fue increíblemente rápido, tomó su mano armada y la partía como una ramita. ¡Ah! Gritó de dolor. Puto, mi mano. ¿Qué me hiciste? La sombra mostró una voz distorsionada. Mereces más de lo que solo una mano rota, Ricardo Ramón. La voz de aquella sombra dijo, sorprendiendo a Kiko. Esa cosa sabía su nombre. ¿Qué demonios eres? Asustado preguntó. La sombra acercó su cabeza, mirándolo a los ojos. Yo soy Inix. No quedaba duda, que una sombra estaba